Hello, hello, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este día número 10 del devocional. 40 días para ser avivados por su espíritu. Oigan, les debo confesar que el día de ayer no lo subí porque increíblemente me dio una somnolencia impresionante. Usted lo puede llamar una somnolencia espiritual, que pasó a lo físico, sueño, cansancio, no lo sé, pero por mucho que intenté, honestamente no me dio para poder grabar. Normalmente lo grabo de noche para poder subirlos a la hora que habitualmente lo hago. No lo grabo, pregrabo, pero tampoco repregrabado. Realmente en estos momentos no me gusta mucho también el sentir la adrenalina del momento y no sé, siento que siempre Dios tiene algo para decir y sorprenderme incluso a mí misma. Entonces, partiendo de ahí, lamento no haberlo subido ayer, pero debo confesarlo, no fue por falla técnica, realmente me entró demasiada somnolencia que fue casi imposible que yo pudiera grabar, me quedaba absolutamente, se me cerraban los ojos. Por eso, este día vas a estar recibiendo 2 enlaces porque son lo que te dije, doble porción, y espero que le saques el provecho, o sea que no desaproveches la oportunidad de poder escuchar esos 2 mensajes devocionales de seguido. Así que no siendo más, vamos a entrar en el mensaje del día de hoy, así que prepara tu corazón para recibir palabra de Dios. Te cuento que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo de diferentes maneras, ¿cierto? A través de diferentes experiencias, a través de la palabra de Dios. Pero hay una historia que me gusta mucho y es la de Moisés. Cuando Moisés sube al monte a poder recibir esos mandamientos, ¿saben? A recibir esas instrucciones que iban a regir al pueblo, ¿cierto? Y que cuando baja me encanta que había un brillo resplandeciente en su rostro. Es una cosa impresionante, obviamente producto de estar expuesto a la presencia de Dios. Pero me gusta mucho esto porque resulta que no es que Moisés duró un día. Vamos a leer un poco en Éxodo 32:1 y el versículo del 3 y 4, y dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y es impactante porque luego de un pueblo que cruzó el mar Rojo, un pueblo que fue liberado de la esclavitud física, estaba siendo procesado para ser libre aún de su mente, de su espíritu, ¿cierto? Y quizás de pronto, no sé si lo habías notado, pero el pueblo de Israel no estaba simplemente preso y esclavo físicamente, también internamente estaba preso de sus pensamientos, presos de sus creencias, presos de su forma de vivir, incluso permeado por una cultura egipcia. Y es muy curioso porque me gusta el hecho de que Moisés se tardó y se tardó porque no estaba recibiendo cualquier cosa, estaba recibiendo instrucciones. Y muchas veces nosotros nos concentramos en el hecho de que yo le oré a Dios y Él no me ha respondido, Él no me responde tan rápido, yo mejor le digo a otro que ore y quizás me responde más rápido. Y a veces tomamos un mal hábito, porque que otras personas oren por uno es lo máximo, ¿saben? Pero a veces cogemos el mal hábito de que por todo, ora por mí por esto, ora por mí por otro, descuidando tu propia oración. Que otro ore porque es la maravilla. Pero oíme, qué bonito es cuando oran por uno, pero uno también está orando por ese algo. Luego notamos el hecho que muestra a lo largo incluso de las escrituras, no solamente en Éxodo, el factor de idolatría. La idolatría
a ellos levantarse y hacer dioses, ¿cierto? En oro. Lo vemos aún a través de otras creencias donde levantan figuras en yeso para orar. Y esto marca algo, y es que la idolatría nace y sale desde la necesidad del ser humano de ver en lo que cree. Y es difícil porque aun cuando la palabra de Dios dice que no tiene, que Dios es espíritu, que no tiene cuerpo, es muy curioso, ¿saben? O sea, es algo muy curioso porque sabemos que creó todo, que está en todo, que lo percibimos, que hay una convicción interna dada por ese mismo Espíritu Santo que nos lleva a creer que quizás Dios Padre no tiene cuerpo, pero que a través de Jesús se encarnó. Y es una cosa loca también, porque quizás hoy nosotros decimos, ay, pero yo no conocía a Jesús. Claro, porque tú no viviste la época, no vivimos esa época. Pero hoy creemos por convicción y a través por el Espíritu Santo, que es el mismo. Entonces, algo que demuestra que la idolatría nace de la necesidad del ser humano de mostrar y de ver en qué cree. O sea, como que yo creo en Dios, pero entonces vamos a darle figura a Dios. Cuando es difícil, ¿sí me entiendes? Porque cada persona tiene una experiencia. Esto es lo que yo he aprendido en mi caminar con Dios. Entonces, este pasaje muestra el tiempo invertido de Moisés en la presencia de Dios, pero también muestra el hecho de la necesidad del ser humano, del pueblo de Israel, ese pueblo elegido, que aún habiendo sido liberados corporalmente, o sea, del cuerpo, de la esclavitud, de ser esclavos, de servir a un reino, ¿cierto?, distinto, necesitaban ser libres en su interior, necesitaban ser libres de su mente, de su forma de creer, de su forma de pensar, porque hay algo que cuando seguimos leyendo y dice Aarón, y les tomó en las manos a ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y muchas veces creemos que la idolatría simplemente es porque son como si fueran simplemente otros dioses. No, ellos creían por su experiencia pasada que el Dios que los sacó era el mismo Dios de los dioses a los que ellos les rendían culto. Hicieron un becerro de fundición porque esa era la forma que ellos creían, porque la experiencia que tenían en un pasado, esa fue la forma que le dieron a Dios, porque no le conocían. Recuerden, Moisés les transmitía el mensaje de Dios a ellos. Prácticamente para el pueblo de Israel, Moisés era Dios. Y es algo curioso, ¿cierto? Porque Moisés recibía el mensaje, pero el mensaje era dado por Moisés de parte de Dios, pero para el pueblo era esa sensación cuando nosotros nos concentramos en que hay un ministro de Dios, un hombre, una mujer de Dios que habla, pero tú estás tan claro que a veces convertimos a esa persona en Dios. Eso lo vivió el pueblo de Israel. No conocían a Dios, sino lo que Moisés les transmitía de Dios. Pero Moisés sí lo conoció. Moisés pudo verlo cara a cara, y aunque las escrituras mencionan cara a cara, cuando uno estudia y medita profundamente en las escrituras, porque aún la misma palabra habla que nadie puede ver cara a cara a Dios, se refería al reflejo. O sea, que Moisés dio la espalda, y aún viendo la espalda de Dios, mira todo lo que aconteció, lo que hizo Moisés, el resplandor que tenía, o sea, que la gente no podía ni verlo a los ojos, que se puso un trapo encima. Eso usted lo puede rectificar en el Éxodo, ¿cierto? Pero me quiero concentrar en esto porque me emociona este pasaje, y es que nosotros muchas veces idolatramos personas de Dios. Muchas veces nosotros caemos en la idolatría cuando le damos forma de la forma que uno quiere que tenga Dios. Estamos idolatrando un Dios que no es nuestro Dios real. Estamos adorando e idolatrando el Dios que uno cree, el Dios al que uno le dio forma, y no es el Padre. Eso fue lo que hizo Israel, y nosotros simplemente nos consideran idólatras porque crearon un becerro, entonces adoraron el becerro. No, pero la esencia de por qué crearon el becerro, vuelvo y le digo, era la necesidad que tenían de ver a Dios. Y cuando nos vamos más profundo,
les dio la forma que ellos creían que tenían con base a su experiencia, con base a su creencia, con base a su pasado, porque no le conocían. Y aquí el llamado, familia, es que tenemos dos caminos, dos elecciones y dos efectos. O subimos al monte como lo hizo Moisés y conocemos al Señor cara a cara, o nos quedamos abajo y empezamos a darle forma a Dios conforme yo creo y yo quiero y me siento cómodo. Y por ende vamos a tener dos tipos de consecuencias: vivir en el propósito de Dios o vivir continuamente en rebeldía con Dios, porque todo pecado lleva a otro pecado y el pecado nos aleja de Dios. Y lo bonito es que Jesús vino para que nosotros podamos restablecer esa relación con Dios, porque el velo fue roto, porque Él nos redimió. Y esta es la invitación, familia. ¿Qué vas a decidir tú? ¿Subes al monte y hablas con Dios para que Él te dé las instrucciones? ¿O te quedas abajo esperando las instrucciones de parte de Dios, de parte de lo que el Dios que tú has creado conforme a tus necesidades, donde mezclas incluso hasta diferentes doctrinas, creencias y corrientes de pensamiento? ¿Cuál de los dos eliges? Ese es el reto para hoy, el primer reto para hoy. Así que Dios te bendiga. Espero que hayas recibido palabra de Dios, que seas edificado, confrontado, por supuesto, porque cuando somos confrontados, somos edificados y podemos ser transformados. Así que nada, no olvides compartirlo. Así que nos vemos pronto. Bye.